en el libro de Números, en Números capítulo 7, el verso 1 al 10, vamos a leer. Números capítulo 7, está en la Biblia, libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el cuarto libro en el Antiguo Testamento. Esos 5 libros fueron escritos por Moisés y se llaman o se dan a llamar o se conocen como el Pentateuco. Penta 5, teuco libros, o sea, el conjunto de 5 libros. Los escribió Moisés. Nosotros ahora vamos a mirar en el cuarto libro de este Pentateuco, el libro de Números, capítulo 7, verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Estos pequeños detallitos a veces uno los aprende en el seminario bíblico, por eso es tan importante que usted se registre si aún no lo ha hecho. Avíseme, por favor, si tiene ese deseo. Gloria a Dios. Entonces, dice así la palabra del Señor que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 7, verso 1 dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de la casa de su padre, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y por cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas conforme, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Amén. Hasta aquí, si usted desea leer todo el capítulo, es muy interesante, yo les recomiendo hacerlo. Pero vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, más cortante que espada de doble filo, y penetra, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, y allí, Señor, se sembrara esa palabra como una semilla para dar fruto al 100%. Gracias por el poder de tu palabra, Señor, porque por ese poder tú hiciste un día los cielos y la tierra, y por ese mismo poder también, Señor, nos diste vida y vida en abundancia. Ahora invocamos en el nombre de Jesús ese poder, Señor, para que esté bendiciéndonos en esta hora a cada uno de los que estamos aquí presentes y también a aquellos que ven el video. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Toma asiento, hermano. Gloria a Dios. Esto lo tenía en mente ya hace algunos meses, pero en esta semana el Señor me mostró algo que es profundo y que, si bien no lo alcanzaba a comprender, me dio más claridad en esta ocasión. Es algo que nunca yo lo he predicado ni lo he enseñado, pero el Espíritu Santo le ha placido darme una pequeña gota de revelación en esto. Creo que va a ser de mucha bendición si usted toma nota y si usted lleva a cabo lo que vamos a estar relatando. Entonces, si usted hace realmente como nosotros debemos de hacer en cuanto a nuestra relación con Dios, usted va a recibir una gran bendición. Esto es una revelación, en mi caso, muy importante. Yo así lo tomo, ¿verdad? Porque me ha bendecido de una manera muy especial. Gloria a Dios. Vamos a hablar brevemente acerca del tabernáculo. Tenemos una presentación, ahí tenemos el tabernáculo, ¿verdad? Entonces ya lo hemos utilizado esta presentación en otras oportunidades, pero para mirar algunos detalles nada más.
para que usted tenga en mente de lo que estamos hablando. Esto es lo que explica la palabra de Dios. Ese tabernáculo que ahora Moisés consagró, ungió y santificó, era para relacionarse con Dios, pero también era la casa de Dios. O sea, Dios no tenía casa en la tierra. El hogar de Dios, la casa de Dios, estaba en el cielo. Entonces, Dios quería relacionarse con su criatura, los seres humanos. Lo hizo, por ejemplo, con muchos de los patriarcas. Enoc, ¿verdad? Recibieron esa revelación. Lo hizo con Abel, recibieron esa revelación del Creador, de su persona. Pero también lo hizo, por ejemplo, con Abraham. Pero no tenía dónde el Creador reposar aquí en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no había un lugar en particular donde Dios podía quedarse, porque nuestro Dios es un Dios del cielo, pero también es un Dios de la tierra. Amén. Muchas veces las personas creen que Dios es Dios del cielo nada más y que no está interesado en los problemas de los seres humanos aquí en la tierra. Yo quiero decirle que Dios está muy interesado en nuestros problemas personales, del carácter que sean esos problemas. Por ejemplo, Dios está muy interesado en las relaciones que podemos tener, ¿verdad?, entre como naciones, ¿verdad?, unas con otras, como seres humanos, nuestras relaciones con los demás, con nuestros familiares, amigos y, ¿por qué no?, interesado con su iglesia en especial manera. Dios tiene mucho cuidado con su iglesia. Y sabemos que todos los que hemos sido redimidos por el Señor somos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquel que ha sido lavado y comprado por la sangre de Jesús, ese es una hija o un hijo de Dios y forma parte de la iglesia del Señor. Ahora, Dios, como estábamos diciendo, no tenía un lugar, por ejemplo, para reposar o quedarse aquí en la tierra. Visitó en algunas oportunidades a Abraham. Usted puede leer todos estos relatos en el libro de Génesis, cómo Dios visitó a Abraham, comió con él en cierta oportunidad, pero él se presentó allí a Abraham en su casa, pero no podía quedarse allí. ¿Por qué? Porque no tenía un lugar apropiado para él morar aquí en la tierra. Así que estaba unas horas con él y se fue, ¿sí? Se retiró. Y así circunstancialmente el deseo de Dios era siempre estar con sus hijos. Pero fíjese usted una cosa, siempre Dios quiso estar de esa manera. Pero, por ejemplo, en el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, ¿verdad?, cada una de esas tribus eran 12 tribus, hijos de Jacob, luego cambió su nombre de Jacob por Israel. Entonces siempre Dios quiso interactuar con su pueblo, pero no fue posible. ¿Por qué no fue posible? Porque Israel, o sea, los hijos de Israel, quedaron cautivos en la tierra de Egipto 400 o 400 años, dicen otros. En fin, la cuestión que fueron 4 siglos o un poco más de cautiverio como esclavos. Entonces Dios tampoco podía establecer un hogar en medio de ellos. Sí, recuerde que Dios quería una casa para estar en medio de su pueblo. Cuando saca a Moisés, guiado por la mano de Dios, de la esclavitud al pueblo de Israel, de la tierra de Egipto, entran en el desierto y ahí recién entonces le da instrucciones Dios a Moisés para construir un tabernáculo. Esto que vemos aquí, ¿sí? Para construir, ¿por qué? Porque ese lugar iba a ser su habitación, iba a ser su morada aquí en la tierra. Repito, Dios es un Dios del cielo, pero también es un Dios de la tierra. Él quería estar junto a su pueblo. Y de hecho, en ese lugar que estaba dividido, en esa tienda que usted ve en medio de ese atrio, ¿verdad?, esa tienda llamada el tabernáculo, estaba dividido en ese tabernáculo en 2 secciones. Uno en el lugar santo y otro en el lugar santísimo.
No sé si tenemos, aquí está el gráfico, ahí usted lo puede ver, no sé si se alcanza a ver desde allí. Entonces hay dos secciones, eran tres secciones, pero no estamos incluyendo la parte no techada ahora de ese tabernáculo en sí, que estaba compuesto también por el atrio. El atrio era donde entraban los israelitas con sus animalitos para ser sacrificados por los sacerdotes, y de esa manera esa sangre de animales era el motivo por el cual ellos podían confiar de que alguien inocente pagaba por esos pecados. Pero en realidad no era que el pecado era borrado, sino sencillamente era cubierto, porque ese sacrificio animal representaba o prefiguraba el sacrificio del Señor Jesucristo, que era sin pecado, pero era la sangre humana de Él, del Verbo de Dios hecho carne, que se derramó a favor de cada uno de nosotros. Amén. Hasta aquí vamos bien. Gloria a Dios. Bueno, todo eso se realizaba en este lugar. El atrio era la parte exterior donde estaba el altar. Eso redondo que usted ve era el lavacro, ¿verdad? El lugar de lavatorio, también conocido así. Y luego en sí el tabernáculo, que era la tienda que se desarmaba en el desierto. Todo eso era desarmable. Todo ese trabajo estaba a cargo de los sacerdotes. Ellos lo desarmaban, había instrucciones precisas de parte de Dios cómo tenía que hacerse esa tarea. Tenía que llevarse ese tabernáculo desarmado y ser transportado en la medida que Dios se movía, ¿verdad?, de ese lugar. Como Dios indicaba que se quería mover de ese lugar en el desierto. Durante el día era una columna de nube que estaba presente sobre ese tabernáculo, y durante la noche era una columna de fuego. Cuando esa columna de nube de día o columna de fuego de noche se movía, entonces era la señal indicada para que los israelitas, los sacerdotes, desmontaran el tabernáculo y lo transportaran siguiendo la columna de nube o siguiendo la columna de fuego. Me explico, hermanos queridos. Así entonces Dios se movía junto a su pueblo, porque el deseo de Dios, repito una vez más, es morar con su pueblo. Hoy en día Él mora con nosotros. Nosotros no tenemos un tabernáculo de este estilo, porque eso era una sombra de lo que habría de venir. Por eso es interesante estudiar la Escritura y ver de que todo ese tabernáculo y luego el templo que se construyó en la ciudad de Jerusalén no era más que una sombra de lo que habría de venir. ¿Y qué era lo que tenía que venir? Venir el Señor Jesucristo. Él es el verdadero templo de Dios. Amén. Él es el que reflejaba o que mostraba ese tabernáculo. ¿Por qué? El Señor Jesús vino como, no solo como un Salvador, sino como el Verbo de Dios hecho carne, para morar entre nosotros, para guiarnos a través de su Espíritu, para que nosotros no solamente estemos creídos de nuestra suficiente salvación, pero sino también para que estemos capacitados para servirle al Creador. Somos el pueblo de Dios, y ahora Dios ya no mora más en ninguna tienda como esa, no mora más en un templo hecho, maravilloso templo que se construyó Salomón en la ciudad de Jerusalén, pero no, ahora Dios mora en un templo apropiado, no mora en un templo hecho con manos humanas, sino que mora en lo que su propia mano ha hecho, que es nuestro corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando recibimos al Señor Jesús, el Cristo resucitado, Él entra en nosotros y nosotros nos transformamos en un tabernáculo también. Consiste ese tabernáculo viviente que somos cada uno de nosotros en tres áreas. Así como el tabernáculo en el desierto tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Cada una de estas cosas que no vamos ahora a desglosar, pero nos muestra la importancia que tiene nuestro cuerpo, nuestra alma
y nuestro espíritu humano que Dios nos dio. Es en el espíritu humano que ahí radica el espíritu del Señor Jesús. Amén. O sea que Cristo está en nosotros. Usted es portador de Cristo. Así como cuando se movía externamente aquella columna de nube o columna de fuego de noche y guiando al pueblo de Israel en el desierto por donde ellos tenían que salir, donde ellos tenían que seguir, entonces hoy también nosotros, ya no exteriormente, pero sí interiormente, tenemos el Espíritu del Señor que nos guía de esa misma manera. ¿Podemos alabar al Señor por eso? Entonces, allí nosotros sabemos que cuando discernimos la intención del Espíritu en una dirección que tomar en nuestra vida, sea el área que sea, estamos que estar seguros que es el Espíritu de Dios el que nos está guiando. Pero para eso hay que tener discernimiento, hay que tener afinidad, para eso hay que tener relación con el Creador. Cuando hay poca relación, entonces hay pocos reales y genuinos movimientos. Puede ser una persona moverse mucho, pero bajo su propia idea, bajo la propia inclinación de su corazón. Y la Biblia nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Así que si nosotros nos guiamos por nuestro corazón, siempre vamos a ir a la derrota, a la ruina, a la miseria. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo y lo podemos discernir, ahí viene la vida de bendición. Amén. Bueno, Dios está en nuestros corazones. Eso es aquí en la tierra. El Señor en espíritu está dentro nuestro. Pero, ¿qué del Señor que murió y resucitó? Las Escrituras nos dicen que Él ascendió al cielo. Y hoy en día está en la presencia de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Quiere decir esto, que Él es nuestro abogado, un intercesor delante del Padre. Vamos a volver entonces a ver la figura del tabernáculo para tenerla siempre presente allí. Gloria a Dios. Entonces, ahí tenemos el tabernáculo. Hoy en día somos nosotros los tabernáculos aquí en la tierra. Pero en el cielo el tabernáculo sigue siendo el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús funciona hoy, según la carta a los Hebreos, le aliento que le estudie y la lea, como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio eterno, que no tiene principio ni tiene fin. ¿Qué significa eso? Que en ese tabernáculo que vemos, ¿verdad?, aquí en el screen, que nos relata la Biblia, allí había un sumo sacerdote también del orden del Levítico, ¿sí? Era un sacerdote que era de la familia de Leví o de la tribu de Leví, pero era el sumo sacerdote. Y había muchos sacerdotes que ministraban en el lugar santo, pero el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para hacer expiación, o sea, limpieza de todos los pecados del pueblo de Israel, ¿sí? No lo vamos a explicar eso ahora, pero es para nuestra información y ponernos en el contexto de lo que estamos hablando o de lo que queremos comunicar. Gloria a Dios. Entonces, allá en el cielo, el tabernáculo viviente es el tabernáculo del resucitado, nuestro Señor Jesús. Él es también nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Y está intercediendo por nosotros como lo hacía el sumo sacerdote. Vamos a ver si había, en el último, había una imagen del sumo sacerdote con sus vestiduras, en el último screen del tema, gloria a Dios. Aquí está. Esta era la vestidura del sacerdote, ¿verdad? Entonces, eran las vestiduras sacerdotales. Pero ve que ahí tiene en el pecho, ¿verdad?, era una aplicación, vamos a llamarle así, no encuentro la palabra, estaba aquí el pectoral, esa es la palabra, el pectoral que estaba sobre su pecho, y ahí había 12 piedras engarzadas en ese pectoral del sumo sacerdote, y cada una de esas piedras representaba a una de las tribus de Israel. Y estaba grabada el nombre de esa tribu en esa piedra preciosa.
Y eso era lo que el sumo sacerdote manifestaba, expresaba en ese día de la expiación, en esa vez, única vez en el año, que era en el 7º mes del año hebreo, del calendario hebreo, el primer día de ese mes. Entonces él entraba allí y lo primero que se manifestaba delante del objeto que estaba en el lugar santísimo, recuerde usted que en el lugar santísimo había un arca nada más, no había iluminación, porque la luz que había en ese lugar era la luz del que moraba en ese lugar, que es la luz de Dios. Era conocida como la Shekinah, ¿verdad? Iluminaba ese lugar santísimo. No era luz eléctrica, no había ventanas abiertas, era esa luz propia del Creador. Y entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, quedaba parado allí y mostraba ese pectoral delante del Señor y hacía lo que tenía que hacer. No vamos a explicar ahora eso, pero era en expiación o en limpieza de todos los pecados, ¿verdad?, de la nación de Israel. Y entonces en ese día hacía eso, y él lo hacía en nombre de todas las tribus de Israel. Esas tribus de Israel estaban en su pecho. Hoy en día nuestro sumo sacerdote también nos tiene en su pecho. Amén. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene a Cristo en su corazón, usted también está en Cristo. La Biblia nos dice que estamos en Cristo Jesús, los que hemos creído en Él. El que ha recibido realmente a Cristo en su corazón puede tener la seguridad de que está en el corazón del Señor y que está dentro de su pecho, y que eso está visto por nuestro Padre Celestial, y el Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Amén. Qué lugar seguro es ese, ¿no? Ahí los ladrones no minan ni hurtan. Ahí no hay violencia. Ahí no hay temor, porque ese es el lugar más seguro de todo el universo. ¿Lo puede creer? Nadie nos puede entrar allí y turbar. Ahí el diablo no tiene acceso. Solo aquellos que han creído en el Señor Jesús. Así que si usted realmente es consciente de que es una hija, un hijo de Dios, puede descansar seguro en el Señor. Puede saber de que si usted está allí, está en el mejor lugar de toda la creación, incluyendo lo material y lo espiritual. Usted está en el lugar más seguro, que es en el pecho del Señor Jesús, en el seno del Señor Jesús. Hablamos el otro día acerca del seno del Señor Jesús, su pecho. Nosotros estamos allí. Si usted tiene a Cristo en su corazón, Él le dio el derecho a usted, a mí, a todos los creyentes, de estar en Él. Eso significa estar en Cristo. Quizás usted ha escuchado esa frase, la ha leído en la Escritura: en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Eso no significa que hemos sido bautizados. El bautismo, ¿verdad?, nos introduce al reino de Dios y nos pone también en el sentido espiritual en Cristo, pero no es el agua del bautismo la que nos santifica, sino que es la sangre del Señor Jesús y la fe que tenemos en Él la que nos ubica en esa posición privilegiada. No hay ningún ángel allí, está usted, los hijos de Dios, las hijas de Dios, a lo largo de toda la historia del ser humano. Ese pecho del Señor tiene la capacidad de contener todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Todos estamos seguros en ese lugar. Esto hay que creerlo porque la Biblia así lo enseña. Quizás usted no tuvo la oportunidad, algunos sí, nosotros lo hemos enseñado en varias ocasiones, pero a veces, ¿verdad?, que estas cosas no se explican. ¿Y saben por qué no se explican bien? Porque se desconoce la razón de todas estas cosas. Por eso yo recomiendo siempre estudiar las Escrituras.
No podemos decir que somos maestros si no conocemos al detalle, al dedillo, estas cosas tan importantes para los creyentes. Muchos creyentes creen de que tienen a Cristo en su corazón. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Pero la realidad es que el que tiene a Cristo en el corazón también está en el corazón del Señor. Entonces, el Señor es morada aquí en la tierra para nosotros, porque somos nosotros los que lo albergamos a Él. Tiene una morada acá en la tierra nosotros, y es un tabernáculo allá en el cielo, donde estamos nosotros morando en Él. Por eso el apóstol Pablo dice a los Efesios de que Él estaba sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Preguntémosle a Pablo, pero Pablo, tú estás escribiendo así a los Efesios, tú estabas aquí en la tierra, ¿cómo es que estabas sentados en lugares celestiales? Es que Pablo estaba hablando espiritualmente, su espíritu estaba allí dentro del Señor. ¿Podemos dar gloria a Dios? Y si eso ocurrió con Pablo, ¿por qué no puede ocurrir con nosotros? Si esto es una cuestión de fe. Dios da la fe sin medida. Al que la busca, al que la quiere, Dios le da fe. Ahora todo es cuestión de creer. Para el que cree, todas las cosas son posibles, dice la Biblia. Y cuando estamos en ese lugar, repito, no tenemos que tener temor a nada ni a nadie. Amén. Usted puede descansar tranquilo. Dios está en control. Dios tiene todo controlado. Usted no tiene que temer a la muerte, porque usted está viviendo dentro del resucitado. Usted tiene vida eterna. ¿Lo cree? Entonces, si usted lo cree, usted está seguro. Pase lo que pase aquí en esta vida, usted tiene segura, ¿verdad?, su eternidad en Cristo. Pase lo que pase, ataque del enemigo, que los va a haber, claro, dificultades que vienen, enfermedades que vienen, situaciones difíciles que nos toque enfrentar aquí en esta vida, pero nosotros, sabiendo que estamos en Cristo, estamos en bendición. Pase lo que nos pase. Amén. No tenemos temor de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Repita conmigo, estoy en Cristo. Estamos en Cristo Jesús, hermanos queridos. Es el lugar más seguro. Ahora, yendo al tema en sí que quiero transmitir, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en el ámbito espiritual. Y eso realmente, lo espiritual es más real que lo físico. Hoy las cosas que no se ven son más reales y más numerosas que las que se ven. Usted sabe que todo esto que ha sido creado, este mundo, esta eternidad, ¿verdad? Esta eternidad, esta tierra, este universo, ¿verdad? Todo esto que ha sido creado de lo que no se veía. Las cosas que se ven son creadas de lo que no se veía o no se ve. Si hay algo nuevo en nuestra vida de parte de Dios, va a venir como algo que se va a materializar en nosotros. Aunque nosotros no lo veíamos, pero eso llega a nuestra vida. Yo he visto muchas de estas materializaciones, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Yo he visto, por ejemplo, gente que recibió un milagro, por ejemplo, creativo. Dios les dio un corazón nuevo, un pulmón nuevo, un riñón nuevo. Dios puso plata, oro en su dentadura, piedras preciosas, tapando, ¿verdad?, los huecos de cavidades, cavities, no sé cómo se... Caries, ¿sí? Así la conocemos como el caries. Yo he visto esos milagros, numerosos milagros. Créame que he visto infinidad de milagros de ese tipo. Y entonces, milagros de niños con los pies torcidos, ni gente que no podía caminar, paralíticos caminando. He visto milagros asombrosos. Entonces, todo eso viene de lo que no se veía, de algo que nosotros no vemos, pero está, para que por medio de la fe nosotros lo podamos extraer de allí y traerlo a la existencia aquí.
Solo la fe lo puede conseguir. ¿Me explico, hermano? Gloria a Dios. Si usted lo cree, va a haber la gloria de Dios. Si usted no cree, entonces nunca va a haber nada. Esto es una cuestión de creer en las promesas de Dios. Claro, si no creemos, bueno, nada va a ocurrir, va a seguir todo igual, pero cuando creemos, entonces creemos con fe, entonces Dios lo manifiesta en nuestra vida. Yo he visto muchas de estas cosas o manifestaciones en mi propio cuerpo, en mi propia vida, en la vida de mi familia, de mis hijos. ¿Por qué? Porque hemos creído. Hoy se testificaba de la oración. Mi esposa tiene muchos testimonios de milagros que Dios ha hecho al borde de operaciones. Ella lo ha comentado aquí, de operaciones que tenían que realizarse y que a última hora se cancelaron por la sencilla razón de que el milagro había sido efectuado. Ya no había razón para la operación, como lo que testificó hoy más o menos el hermano José acerca de esta persona que nos sigue viendo, ¿verdad?, en los videos, y que está muy lejos en México, pero bueno, ha tenido fe, hemos estado orando, y para Dios no hay nada imposible. Amén. Y para el que cree tampoco, porque todas las cosas son posibles para el que cree. Así que si creemos, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora el tema es este. El tabernáculo estaba allí, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿cómo es que Moisés recibió, ¿verdad?, esa imagen del tabernáculo y las instrucciones? ¿Por qué Dios le habló? Él tuvo un encuentro con el Creador. Dios le habló y le dijo, hazme un tabernáculo así, de tales medidas, con estos elementos, utensilios, ¿verdad?, de esta forma, y salió ese tabernáculo, ¿verdad? Entonces, porque esa era la revelación que Dios le dio a Moisés. Pero Moisés, ¿verdad?, recibió instrucciones. Hoy también nosotros recibimos instrucciones. Hoy vemos esta figura porque esto no es más que un reflejo de lo que dice la Escritura. No quiere decir que sea exactamente como muestra aquí en estas figuras. No, esto es un reflejo de lo que dice la Escritura, ¿sí? Entonces, podemos nosotros imaginar. Y aquí quiero hablar de esta palabra, imaginar, ¿verdad? Imaginar es la capacidad que tiene solamente la mente humana. La imaginación no es una capacidad que tienen los animalitos. Usted y yo podemos imaginar. Cualquier ser humano tiene la capacidad de imaginación. ¿Sí? A través de esta capacidad que Dios le ha dotado al ser humano, entonces la tenía Moisés, también él podía imaginar, de acuerdo a las medidas y las instrucciones que le daba el Creador, cómo habría de hacerse este tabernáculo en el desierto. Dios le proveyó de todos los recursos para el tabernáculo. Recordemos que estaba en un desierto. Oro, plata, maderas, en fin, todo lo alcanzó. Era techo de pieles de animales. No vamos a explicar exactamente cómo. Todo eso, ¿verdad?, Dios lo tenía como un recurso para Moisés, para las tribus de Israel, y construyeron el tabernáculo en el desierto. Qué asombroso, pero la capacidad de imaginación de Moisés, también usted tiene esa misma capacidad. ¿Y para qué me sirve? Bueno, la imaginación en el sentido positivo, correcto, es buena, porque hay una imaginación también que nos lleva a cosas que no son de Dios. Me imagino hoy que quiero un auto último modelo, y que quiero un viaje aquí y un viaje allá, y que quiero mucho dinero y una cuenta bancaria, y que quiero la mejor de las relaciones que pudiera tener acá en esta vida. Imaginaciones, pero que probablemente a veces no vienen de Dios. Me estoy explicando. Esas son las imaginaciones que no son de Dios. Y si no son de Dios, ¿quién pone ese tipo de imaginaciones en la mente de los seres humanos? El enemigo, hermanos queridos.
el enemigo de nuestras almas. Él va a darnos una imaginación negativa, lo cual nosotros tenemos que ser sabios y tener la capacidad de discernir qué viene de Dios y qué viene del diablo. ¿Me explico? Entonces, hay una imaginación como la que tenía Moisés, donde podían materializar, ¿verdad?, en su mente las cosas, las instrucciones que le estaba dando Dios, y entonces hacerlo como Dios quería que se hiciese en el desierto. Ahora, ¿para qué me sirve a mí esa imaginación, pastor? Dios me va a dar las instrucciones. Exactamente. Dios nos da las instrucciones para que usted imagine, para que usted, ¿verdad?, medite en la palabra. A veces no comprendemos el real significado de la palabra tampoco, meditación. Esfuérzate y sé valiente, se le dijo a Josué, y medita cada día, ¿verdad? Medita cada día en la ley de Dios. O sea, en esa meditación profunda era que Dios le mostraba a Josué, sucesor de Moisés, qué cosas tenía que hacer y cómo interpretar la ley de Dios. Esa capacidad de meditación también la puede y la tiene usted, y la tengo yo, y la tenemos todos los hijos de Dios. No crea usted que Josué era un superhombre, no crea usted que Moisés era un superhombre con capa y que volaba. No. Era un mortal como usted y como yo. Usted tiene capacidad de imaginar y tiene la capacidad de meditar. ¿Meditar cómo, pastor? A veces se cree que meditar es leer la Biblia nada más. Y bueno, ya leo y bueno, entiendo. Veo que aquí dice que era una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, una de las ofrendas que se daban para ese tabernáculo, etc. Estoy leyendo un versículo por leerlo para que nos sirva de ejemplo. Un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto. Yo puedo imaginar cosas, yo puedo meditar cosas, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo claro. Bueno, acá dice un becerro, un carnero, en el verso 33 de este capítulo 7, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto. Holocausto significa sacrificio. ¿Dónde se hacía el sacrificio? En el del tabernáculo. Vamos a mantenerlo allí. Gloria a Dios. ¿Dónde se hacía el sacrificio? En el tabernáculo. Bueno, en el altar que está delante del tabernáculo. ¿De dónde sale el humito? Ahí se sacrificaban los animales, se recogía la sangre y se quemaba gran parte de ese sacrificio. ¿Sí? Entonces, todo esto que dice acá eran ofrendas que se traían para hacer estas cosas en el tabernáculo. Hoy en día, utilizando el poder de la meditación, que no es la meditación trascendental de los budistas, porque ellos creen que la meditación es poner la mente en blanco y entonces trascender. Y no hacen más ellos que poner la mente en blanco para que los demonios entren en ellos. Cuidado con esa meditación. Cuidado con la meditación yoga. ¿Sí? No es de Dios. No estoy hablando de los asanas o ejercicios respiratorios que hace el yoga. Algunos de ellos son positivos, pero yo no recomiendo involucrarme en ese tipo de ejercicios. Y por supuesto, en la meditación trascendental. Por supuesto, no poner la mente en blanco. ¿Por qué? Porque no va a salir nada de uno, van a entrar cosas en uno. Y cosas sucias, negativas, cosas espirituales, dañinas para la vida del ser humano. Entonces, la verdadera meditación es meditar en la palabra. Significa profundizar en la palabra. Y cuando yo veo que era un cordero de 1 año para el holocausto, enseguida, con el poder de la meditación, yo puedo alcanzar a ver de que hoy en día, como dijimos, ya no hay que construir un tabernáculo, ya no hay que hacer más sacrificios,
animales. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya fue sacrificado por nosotros. Este cordero que dice acá que era para holocausto es un reflejo, es un prototipo, es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor supo decir a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros creéis que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces, cuando escudriñamos las Escrituras, entonces nos damos cuenta que el testimonio de Cristo está en esto: este cordero representa al Señor Jesús. Ya no tenemos que sacrificar animales. Hoy en día el sacrificio ya fue hecho a nuestro favor. Me estoy explicando, hermanos. Bueno, entonces ahí vemos lo que es la meditación cristiana, totalmente diferente de la meditación budista o de cualquier otro tipo de meditación. Nosotros meditamos en la palabra de Dios. Ella nos lleva a conocer el significado, el propósito de Dios para nosotros y comprender para qué estamos aquí. Dios nos tiene no solamente para salvarnos y dejarnos allí salvos, no. Dios nos tiene para usarnos en su obra. Amén. Usted no está calentando un banco en este lugar, usted está aprendiendo. Usted está aprendiendo la palabra de Dios, está aprendiendo lo que es una meditación. Usted está aprendiendo y comprendiendo lo que comprendió Moisés. ¿Y cómo lo aplico esto en mi vida actual, pastor? Y ahí viene lo que quiero compartir. Yo descubrí que cuando yo medito en ese tabernáculo, o en muchas otras ilustraciones que me da la Biblia acerca del cielo, por ejemplo, yo puedo meditar en eso y puedo, a través de la oración, verme caminando en ese lugar. Mírese usted frente al altar del holocausto. Mírese usted frente al lavacro o al lavatorio, como se veían los sacerdotes. Véase usted en el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? A la derecha, la mesa de los panes de la proposición, enfrente la mesa donde se quemaba el incienso, y a la izquierda el candelabro que iluminaba el lugar santo. No había ventanas tampoco en esa tienda. ¿Y qué había detrás del cortinado que separaba el lugar santo del santísimo? Estaba el arca. Ese es el cortinado que vemos allí, y ahí está el arca del pacto. Ese era el propiciatorio que estaba de oro, que estaba sobre el arca. Era la figura de dos arcángeles que tenían sus alas extendidas, casi tocándose. Allí en el medio se manifestaba la Shekinah de Dios. Veámonos nosotros por la fe caminando en ese lugar. Si usted hace eso, ¿en qué momento lo hago, pastor? Cuando usted medita, cuando usted ora. Cada día, cada mañana, el primer lugar al que acudimos es al altar del sacrificio, del holocausto. Porque ahí es donde la sangre se derramaba de los animalitos. ¿Me estoy explicando? Quiere decir eso, de que al estar yo allí, yo estoy reviviendo espiritualmente esa escena. Y es más, puedo trascender espiritualmente a donde está mi espíritu, en el corazón del Señor Jesús. Y puedo ver a través de los ojos de Jesús. Porque si usted y yo y todos estamos dentro de Cristo, tenemos esa capacidad de ver el cielo, de ver el santuario celestial, de ver la gloria de Dios. Estoy refiriendo espiritualmente. Pero para eso tenemos que hacer este ejercicio espiritual, caminar en el tabernáculo. Estaba en el desierto y es donde estamos hoy. Nosotros vivimos en un mundo desértico.
árido, un mundo de pecado, de maldad, de peligros. Pero cuando el israelita estaba allí, también estaba seguro. Pero más seguro es estar en Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy estamos en Cristo. Usted puede contemplar ese lugar y puede caminar en ese tabernáculo que es el Señor. Y que va a encontrar secciones como la del tabernáculo. Esto parece muy idealista, pastor. Yo pensé que orar era pedir y nada más. Pedid y recibiréis. Pero algunos no reciben, ¿por qué? Porque piden mal. Porque no hay una correcta relación con Dios. Pedimos mal. Dice también que pedimos para gastar en nuestros deleites. Entonces quiere decir que las peticiones que vamos a recibir de parte de Dios no van a ser bajo el influjo de nuestro engañoso corazón, sino que va a ser lo que Dios quiere darnos, que es siempre mucho mejor. A veces tenemos la tendencia de menospreciar las cosas de Dios y darles poco valor, no valorarlas. Dios nos da salud y nosotros no nos damos cuenta de eso. Y pensamos que somos sanos, porque genéticamente, porque nos han explicado, porque hacemos dieta, porque nos hacemos ejercicio, porque hacemos esto, hacemos lo otro. Somos sanos. La salud es un don de Dios. Amén. Cuando se quiebra la salud tenemos remedio, porque la Biblia nos dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Cuando nosotros tenemos falta de algo, tenemos la provisión a través de la oración. Por eso pedimos. Y si pedimos bien, vamos a recibir. Pero la meditación en la palabra nos lleva más allá, o la oración, a un mero pedido para satisfacer nuestras necesidades primarias acá en la tierra. Dios quiere satisfacernos por completo. ¿Lo cree? Si usted tiene una hija o un hijo, ¿verdad? ¿No quiere usted que su hijo disfrute lo máximo? ¿No hacemos esfuerzo los padres que las carencias que tuvimos nosotros de pequeños no las tengan nuestros hijos? Que no las tengan nuestros nietos, que no las tenga nuestra descendencia. Nosotros hacemos los esfuerzos posibles para que nuestros hijos, nuestra descendencia esté bien. Cuanto más nuestro Dios, siendo nosotros hijos de Dios, no va a ser lo mismo o más. Usted, hermano, es el especial tesoro de Dios. No sé si me explico. Usted no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El mundo quiere mostrarnos a nosotros o decirnos que nosotros venimos a perder el tiempo acá. Pero ellos lo pierden en los deportes, en un entretenimiento pasajero, en un sexo ilícito, en un casino, haciendo tonterías, perdiendo y malgastando su tiempo y su vida, contagiándose de una enfermedad incurable, etcétera, etcétera, adquiriendo algún vicio. Porque eso es lo que el mundo está expuesto. Eso es lo que el mundo, la gente que no cree en Dios, la que no busca a Dios, practica y hace, y a eso van a ir a parar. Tarde o temprano, algunas de estas manifestaciones dañinas van a llegar a su vida. Dicho del alcohol, las drogas, las malas amistades, las malas relaciones tóxicas. Entonces, todas esas cosas Dios nos quiere prevenir. Los noviazgos que tenemos, ¿verdad? Cuando estamos en el momento, ¿verdad?, de decir, bueno, yo me gustaría casarme, de tener un hogar un día, de tener una pareja, de convivir, bla, bla, bla. Son buenos deseos, pero ¿con quién? ¿Cómo? ¿Con cualquiera, con el primer candidato que se presenta? ¿O la candidata que se presente? No. Dios tiene la provisión correcta para nosotros. ¿Lo cree?
No busque ni pierda tiempo. No malgaste su dinero invitando aquí y allá en comidas, salidas, para ver si, a ver si puede ser esta o este. No malgaste su vida innecesariamente. Busque la provisión divina, busque lo que Dios le quiere dar. Quédese con lo que Dios le dio. Oh, está muy gorda mi mujer, voy a buscarme a alguien más esbelta. Quédese con lo que Dios le dio. Está gordillo mi marido, me voy a buscar a alguien más joven. ¿Sí? Así piensa el mundo, la gente que no tiene a Dios. Tiene un corazón hueco y vacío, y porque vive en un infierno, entonces no puede creer de que Dios tiene lo mejor para él o para ella. ¿Querrá darnos Dios si le pedimos pan a una víbora? No, nos va a dar lo mejor que va a ser para nosotros, lo mejor de lo mejor, pero tenemos que tener fe. No ande perdiendo el tiempo en relaciones tontas, tóxicas, que están destruyendo su vida, su futuro, su cuerpo. El sexo ilícito, por ejemplo, es algo que enferma no solo el cuerpo, sino también la mente, el alma, la corrompe. ¿Sabe usted? Lo voy a decir, no estaba en mi intención decirlo y la hora pasa, de que cuando alguien tiene una relación inmoral, fuera de lugar, lo único que consigue no es una satisfacción mera corporal, sino que consigue una transmisión de espíritus. El que se acuesta con una prostituta se llena de demonios. Lo mismo que la que se acuesta con una persona llena de demonios, ¿qué cree que va a recibir? ¡Demonios! Porque en el sexo se transmiten demonios, no solo enfermedades venéreas. ¿Me explico? Demonios. Por eso, ¡ay, qué oprimido, qué oprimida que está! Me pasa esto, me pasa lo otro, estoy depresivo, estoy depresiva. ¿Por qué? Porque hay un rastro de demonios que están oprimiendo a esas personas que han tenido en su vida sexo ilícito. No han respetado lo que Dios les dio. No han respetado sus cuerpos, los han ensuciado. Me estoy explicando, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, meditar y buscar la provisión divina. ¿Por qué meterse droga para excitarme? ¿Por qué tomar alcohol para olvidarme de los problemas? ¿Por qué ir aquí, ir allá? ¿Por qué tratar de satisfacer el alma engañosa con viajes? Yo he conocido también personas que creen que van a llenar su corazón viajando para arriba, viajando para allá, yendo a Europa, yendo al Asia, conociendo otras culturas. Yo no digo que sea malo, pero cuando se persigue eso sencillamente para llenar el hueco y vacío corazón, se hace un vacío más grande. El único que llena el corazón del hombre es Cristo Jesús. Es el Señor Jesús. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra, por eso tenemos que comer la palabra, alimentarnos de la palabra, por eso tenemos que buscar a Dios en la oración, en la meditación, y esa palabra se va a hacer viva en nosotros. Usted no sabe qué decisión tomar en la vida, está en una encrucijada, busque el consejo divino. Cuando Moisés terminó todo esto, en capítulo 7, yo leí este verso, en el último... Dice en el 89, mire, es extenso este capítulo 7 de Números, dice: cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, eso que vimos allí, vamos a ponerlo de vuelta, gloria a Dios. Entonces
Sí, lo tenemos al verso, pero yo prefiero poner la imagen. Gloria a Dios. Lo estoy leyendo, el verso de aquí de la Biblia, dice: le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y mire esto, y hablaba con él. ¿Será posible que Dios me hable? Pero claro, Dios no solamente escucha lo que hablamos, lo que pedimos, sino que también nos habla. Pero ¿se ha tomado usted el tiempo de esperar que la voz de Dios le hable? ¿Se ha tomado el tiempo de estar en el lugar como estaba Moisés, que entraba a ese lugar santísimo, a ese lugar santo, a ese tabernáculo, y Dios le hablaba? Dios le hablaba. ¿Será que Moisés era muy superior a cada uno de nosotros? Claro que Moisés tenía una relación con Dios como pocas, pero nosotros somos invitados a lo mismo. Fíjese usted una cosa, que Moisés no tenía el Espíritu del Señor dentro. No, todavía el resucitado no había llegado a cumplir su misión. Todo eso era una sombra de lo que habría de venir. Cristo Jesús todavía no había llegado. Fueron cientos de años después cuando Cristo Jesús se manifestó y murió por nosotros. Y somos nosotros los que hoy en día tenemos su Espíritu dentro nuestro. ¿Lo cree? ¿Tiene el Espíritu Santo de Dios dentro suyo? Eso se va a notar, Eso se va a ver. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a tener ojos para Dios nada más. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a tener oídos para Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, va a tener pies para Dios, manos para Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, va a vivir para Dios y no para otra estupidez de esta vida. Perdone que digo esta palabra así un poco fuerte, ¿verdad? Pero en la realidad el mundo ofrece estupideces, entretenimientos pasajeros, y muchos corren detrás de ellos, creyendo que van a alcanzar la gloria, la cúspide, la cima, creyéndose que van a ser personas muy importantes. Algunos consiguen, ¿verdad? Porque se destacaron en los deportes, otros en los cines, en el cine, artistas, otros de otra forma, otros robando dinero, siendo políticos corruptos, también llegan a una cima, pero se caen rápido de ahí. Y cuando se caen, por muy alto que suban, hacen mucho ruido cuando caen, porque cuando se cae más alto se hace más ruido. Mira, hermano, no es que queremos que la gente, ¿verdad?, le sucedan cosas malas, más bien oramos para que se arrepientan de sus pecados, que sean salvos. No queremos que el mundo perezca. Dice que el deseo de Dios, dice la Escritura, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo del Señor es eso, que seamos salvos. Dios ha hecho la lucha, pero la está haciendo usted. Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Envió a su Hijo para que muriese en nuestro lugar. Así como era sacrificado ese corderito, ¿verdad?, en el tabernáculo, así Él envió a su propio Hijo para morir por usted y por mí, para morir por todos los que creemos. Derramó su sangre hasta la última gota, para que nosotros alcancemos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? No, yo me he creído pastor y yo vengo al culto y hago esto y hago lo otro. No estás haciendo nada si no tienes una correcta relación con Dios. Una correcta relación con Dios. ¿Y dónde lo aprendes? Acá lo aprendes. Medita en la palabra. Ora, empieza cada mañana a mirar
el tabernáculo, a caminar por ese lugar. Primer lugar de cita, el altar del holocausto. Ahí se hacían los sacrificios. Medita, recorre ese lugar, razona, piensa, evalúa, discierne. ¿Para qué sabía esto? ¿No sabes algo? Léelo de vuelta. Eso es meditar en la palabra. Informémonos, estudiemos. Voy a entrar al lugar santo. ¿Para qué? Ahí está la mesa de los panes de la proposición. ¿Para qué era eso? Los sacerdotes comían esos panes una vez a la semana y los reemplazaban. Eso representaban a Cristo, nuestro alimento. El altar del incienso, se quemaba incienso, remostraba las oraciones. Reflejaba eso. Tenemos esa vida de oración. Estamos caminando en ese lugar, enfrentamos y miramos todo eso y decimos, gloria a Dios, porque me estoy transformando en lo que Dios quiere que yo sea. Un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Y dejarnos de perder el tiempo con imaginaciones dañinas, pensando en fulano, en mengano, en las redes sociales, que el Facebook, que el dinero, que el trabajo, que la vida de los demás. Voy a chequear Facebook y miro, mirando la vida de los demás. ¿No le pasaba a alguno eso? Yo no digo que a todos, no podemos englobar a todos en lo negativo, pero hay personas que sí hacen así. Y lamentablemente creo que hasta creyentes actúan así. Pierden el tiempo. Porque no tienen otra cosa que hacer, porque no saben cómo relacionarse con Dios. Por eso lo que estamos enseñando es palabra de Dios. Cómo relacionarnos con Dios. Esto es algo de suprema importancia. ¿A qué venimos acá? ¿A qué venimos un par de horas o 3 horas, 2 o 3 horas aquí? No solo a cumplirle al Señor, mira Señor, acá estoy, aparecí. No. Me presento. Así como el que iba a la catedral, el que iba, ¿verdad?, al santuario de tal santo, tal virgen, que iba y voy a hacer esto una vez al año. No. Esto es una relación constante, 24/7 con el Creador. Pero no es un poco aburrido. Aburrido te va a sonar, aunque visites París, las grandes capitales del mundo, Berlín, puedes ir a Washington, no está muy lejos, o la Casa Blanca, el Pentágono, los edificios de Nueva York, puedo ir a Miami, qué lugares bonitos, muy bonitos, pero no llenan el corazón. Puedes ir a las cumbres más altas, a los montes del Himalaya. Hay gente que va y arriesga la vida para ir a esos lugares. Y creen que llegando allá arriba llegaron al cielo. Pobres tontos. Perdonen que me exprese un poquito fuerte así, pero es una total tontería exponer la vida para andar perdido entre la nieve, escalando una montaña, que pise una roca y se cae y ahí se fue al infierno. Se fue al infierno. No que me voy a surfear ahí en esas aguas. Y ahí le mordió el pie un tiburón. Y ahí se quedó, hermano, siendo comida de tiburones. Qué tontería perder la vida de esa manera, ¿verdad? Me voy a drogar y voy a disfrutar de la vida y ¡pum! Manejó y un choque. Me voy a embriagar, voy a tomar porque hay que celebrar el fin de año, la Navidad, este acontecimiento. Y siempre hay un acontecimiento que celebrar y si no se inventa para hacer una fiesta. ¿Verdad que usted recibe invitaciones a fiestas de aquí y de allá? Pero usted, como es una hija, un hijo de Dios, dice, no. ¿A qué voy a hacer ahí? No, que aquí no
nos divertimos todos, porque aquí tomamos, aquí esto, aquí lo otro, aquí se puede hacer relaciones muy bonitas. ¿A qué voy a ir ahí? Te invito al bar, te invito a la cantina, aquí, allá, al estadio de fútbol, porque ahí hay un poco de emoción. Mire, nada nos puede emocionar más que el Señor Jesús. ¿No lo creen? Que Jesús sí es realmente emoción de la buena. Si vamos con el Señor, entonces nosotros sí vamos a estar. Imagínenlo, el Señor viniendo en las nubes. ¿Cómo no nos vamos a emocionar? Ahí viene el Salvador. Ahí viene mi Señor. Me viene a buscar a mí. Sí, viene a buscar a todos, pero a ti también. A todos los suyos. ¿No emociona eso? Pensemos en eso. Mirémonos en la meditación en ese momento. Miremos los ojos al cielo, alcémoslo, y de repente una nubecilla llegando. Este mismo Jesús, le dijeron los ángeles a los discípulos, así como le veis ir al cielo, así vendrá del cielo. ¿No emociona eso? Yo quisiera estar ahí, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie porque si la hora ha pasado. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que nos deben de emocionar, pero no podemos vivir de emociones, tenemos que vivir de realidades espirituales. Ya tiene un pequeño indicio para avanzar en su vida espiritual. Empiece a hacer este ejercicio, que la oración no es un solo pedir y pedir, porque después dice, ya no sé qué pedir, ya no tengo más nada, que estoy en la presencia de Dios, ya no hablo, no digo nada. No, la oración es un recurso, un medio, una comunicación para trascender a la presencia de Dios. No es cualquier cosa, es el ejercicio de su espíritu. No podemos en nuestra carne ascender al cielo, pero su espíritu está allí si está en Cristo. Solo invoque al Señor Jesús. Solo diga cada mañana, cada día, cada oportunidad que tenga, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu don, gracias por tu amor, gracias por tu salvación. Gracias porque me has llamado a ser tu hijo, tu hija. Gracias, Señor. Voy a vivir, Señor Jesús, como tú quieres que yo viva. Ya me voy a dejar de tonterías, de perder el tiempo, de usar mi mente en cosas vanas. Voy a empezar, Señor, a tener una genuina y verdadera relación con Él. El venir aquí no implica relación. Esto es como una cháchara, no sé si me explico. Sí, es algo superfluo. Venimos aquí para aprender. Venimos aquí para crecer en fe. La palabra de Dios nos hace crecer en fe. Hoy usted se va de este lugar con una enseñanza muy importante. Creo yo que dificulto que lo haya escuchado antes. Yo no lo escuché nunca. Y créame que a mí me gusta escuchar buenos predicadores también. ¿Sí? Se aprende de ellos. De todos aprendemos. Pero lo importante es aprender de la palabra y poner por obra esto. Cómo trascender espiritualmente, cómo acercarme a Dios, cómo verme en el lugar que Dios quiere que yo esté. Creo que hay personas que se ven, yo me veo caminando por París, yo me veo caminando en la playa de Miami, yo me veo ascendiendo a un monte, y se compró el equipo y todo, gastó dinero y después se resbaló y se rompió la cabeza. Oren por mí, pastor, porque ¿qué le pasó, hermano?
No, que sufrí una caída. ¿En dónde? Allá, estaba en el monte Everest. ¿Sabe lo que le voy a decir? Yo aprendí la lección. Aprende la lección. ¿Qué tenías que hacer allá en el monte Everest? ¿Dios te mandó a evangelizar a alguien en la cumbre del Everest? Ahora si me dicen, no, allá hay un hombrecito que vive ahí y necesita oír la palabra. Y yo fui con esa misión. Bueno, eso es diferente. Si Dios te mandó, pero como estoy seguro que Dios no te va a mandar al monte Everest, porque lo más probable es que haga que el hombrecito descienda a la base del Everest y alguien le predique. No sé si me estoy explicando. Pongamos por obra las cosas que oímos y Dios nos va a bendecir. Si nosotros somos fieles, Dios ya hizo todo, porque Él es fiel de lo más fiel. Él quiere que nosotros seamos bendecidos, y de hecho lo somos por el solo creer en Jesús. Vamos a orar. ¿Alguna amiga que nos ve también? Recibir a Cristo es algo muy simple y sencillo. Puedes decir algo así como: Señor Jesús, sálvame, ayúdame, líbrame de este problema. Quizás tú tienes luchas, problemas, quizás hay alguien aquí que los tiene también. Le puede decir así de fácil. No hay que hacer un gran rito, una gran ceremonia, no hay que prender ningún fuego, no. Humilde de corazón le decimos: Señor Jesús, salva. Yo no puedo más. Te necesito, Señor Jesús. Así de simple es la gracia de Dios. No tienes que traer un animalito para hacer el sacrificio como hacían los israelitas, no. Dios quiere que seamos nosotros los sacrificios vivos. Rendirnos en las manos del Señor. No despreciará Dios a un corazón humillado. Si venimos con ese corazón, amigo, diciéndole al Señor: yo no puedo más. El orgullo a veces nos impide decir eso. Mire, lo que usted dijo tiene su importancia, pero no, yo tengo mis medios, yo tengo mi camino. Sigue tu camino, sigue tu medio, a ver hasta dónde llegas. Cada quien tiene libertad de escoger, ¿verdad? Solamente con humildad lo digo: si pones por obra la meditación en la Escritura, le dices sí al Señor Jesús con humilde corazón y le dices: Señor Jesús, sálvame, Él lo va a hacer. Él va a entrar en tu vida, en tu corazón, tú vas a entrar en Él. Tú vas a ser transportado como aquel cohete que se eleva, ¿verdad? Y va a las estrellas. El Señor Jesús no es un cohete. El Señor Jesús ya ascendió, pero tu espíritu, nuestro espíritu, si has creído en Él, está allí, en Él, en el mejor de las naves, en la misma presencia de Dios, frente al santuario de Dios, frente al Creador, frente al trono de Dios, porque ahí está nuestro sumo sacerdote y ahí estamos nosotros en su corazón. Dile gracias al Señor y gracias por la salud también. Si estás enfermo, cree que el Señor Jesús te sana. Ya te sanó, dice la Escritura, que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Habrá alguien enfermo aquí? Levante la mano donde está. ¿Habrá alguien que necesite a Dios? Levante la mano donde está. Créalo. Y vamos a orar. Gracias a Dios por las manos que se levantan. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, tú conoces cada necesidad de los que estamos aquí, de los que están viendo el video, de los que van a verlo más adelante. Para ti no hay cosa escondida, Señor. En el nombre de Jesús declaramos salvación, declaramos salud. Llévate la enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Llévate las cosas negativas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que abre nuestro entendimiento, nos da comprensión de las cosas espirituales. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu
gran obra. Gracias porque no perdemos nuestro tiempo, Señor, sino que lo estamos ganando en tu presencia, porque sabemos en dónde estamos. No hay nada ni nadie que pueda conmovernos si creemos firmemente en ti, Señor Jesús. No hay soledad, no hay frustración. Si hay alguien que ha perdido un ser querido, créalo. Créalo, que el Señor es todo suficiente para consolar su corazón. Si hay alguien aquí o en lo que está mirando de que necesita que la mano de Dios entre profundo en su vida, calme la ansiedad, nada la sacia. Se intenta de una manera o de otra y no se consigue nada, porque el único que cambia realmente las ansiedades es el Señor Jesucristo. El único que salva es el Señor Jesús. Él es el que es. Él es el Rey de Gloria, el Señor. Él es el Creador de todas las cosas. Y tiene para nuestra disposición todas esas cosas. Cree nada más. Confía en el Señor Jesús. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Hay libertad de opresiones, de tribulaciones que el enemigo ha puesto. Hay libertad de depresiones, hay libertad de ansiedades, hay libertad de enfermedades en cada órgano del cuerpo, en cada hueso, en cada músculo, en cada área de nuestra vida. Allí la mano de Dios nos toca. Gracias, Señor Jesús. Créelo, dile gracias, Señor Jesús. Gracias por tu intervención, gracias por tu poder, gracias por tu gran amor, gracias porque has enviado a tu Hijo a morir por mi gracia.